Listo. Bueno, pues un poco recordándoles esta entrevista, bueno, ya nuestra segunda entrevista, y este mes, a diferencia de otros meses, vamos a tener tres entrevistas, entonces el siguiente lunes tenemos otra entrevista más a otro sacerdote. Y bueno, un poquito en este proceso en lo que iniciamos la conversación del día de hoy con el padre Fernando Torre, es platicar nuevamente el por qué iniciamos ahora sí que estas conversaciones con sacerdotes ya, pues ahora sí que iniciamos en COVID, ya llevamos un poquito más de 2 años y les recordamos que nuestro objetivo es que sientan esta cercanía con los sacerdotes. Creo que somos pocos los que hemos tenido el privilegio de tener un sacerdote amigo, ¿no? Donde podamos preguntarle nuestras dudas, nuestras incertidumbres, hacer esas confrontaciones que tenemos muchas veces de cuestionarnos nuestra religión para que ahora sí podamos agarrarla con mucho mayor fuerza. Y bueno, realmente ese espacio es para ustedes, ¿no? Para que ya sea que lo estás viendo en este momento en vivo con nosotros o posterior estás viendo este live que se quedó en la página de la revista Ven y Sígueme, puedas revisarlo y cualquier duda que tengas, comentario, lo dejes en los comentarios del live y ya posterior nosotros vamos a ir revisando para que puedas tener mayor fuerza en tu religión católica, ¿no? Y bueno, al final lo vemos como una manera más de evangelizar de forma digital, este, para que podamos llegar a más personas. La verdad tenemos personas de manera internacional que pueden ver esas entrevistas y es padrísimo tener esta cercanía igual. Y bueno, el día de hoy tenemos al padre Fernando Torres. Estamos muy emocionados de tenerlo el día de hoy. Es un invitado especial porque, a diferencia de otros sacerdotes, él es autor de un libro que ahorita posterior vamos a platicar de él. Y bueno, ahora sí, padre, estaría increíble que pudiéramos conocer un poquito de ti, que nos cuentes actualmente dónde estás, y ahora sí cómo es tu día a día, de padre. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes en este encuentro que me da la oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que yo vivo y lo que yo anhelo. Lo primero, actualmente, bueno, soy misionero del Espíritu Santo desde hace 47 años. En el 75 hice mi profesión religiosa. Luego tengo 35 años ya de haber recibido la ordenación sacerdotal en el 85, de edad 67. Estoy actualmente en la comunidad de misioneros del Espíritu Santo del San José del Altillo, que es un centro de espiritualidad de la Cruz en la Ciudad de México. Aquí tengo 3 años. Digamos, el trabajo que yo realizo tiene que ver primero con la pastoral normal de un centro, de un templo y un centro de espiritualidad de la Cruz. Son dos vertientes distintas. Una tiene que ver más con los grupos, la catequesis, la evangelización, la actividad de celebraciones, etcétera. Y la otra, dado que en el Altillo están los restos mortales, ahora son reliquias de la Beata Concepción Cabrera, pues hay gente que viene a este lugar en plan de peregrinación, y entonces eso también tiene esta dinámica en el Altillo. Además, tengo el encargo de la editorial La Cruz, y la editorial La Cruz, pues soy un poco todo, editor, corrector, escritor, etcétera, ¿no? Está por ahí la revista La Cruz, que sale cada 2 meses, y esto toma buena parte también de mi tiempo. Y luego tengo otro tipo de actividades a nivel de asesoría, en concreto el Consejo Central de Alianza de Amor, y otras actividades que se van sumando, ¿no? Si quisiera un día típico, son un poco distintos el fin de semana, pero bueno, digamos uno entre semana. Me levanto a las 5 de la mañana, tengo un rato de oración siempre, todos los días, media hora en silencio ante el Santísimo y a oscuras y con los ojos cerrados, para que quede claro. Estoy con él y ahí estamos, ahí está él, ahí estoy yo, entonces esto, ¿no? Y luego tengo, dependiendo un poco, si tengo capellanía con las religiosas de la Cruz, entonces salgo un poquito antes de las 7, y si no, también aprovecho para hacer algún trabajo de escritura, no así mucha reflexión, sino más bien cosas de corrección y eso.
La comunidad nos reunimos a las 7:30 a la oración comunitaria, 8:30 el desayuno y luego de ahí pues, la mañana de trabajo. A las 2 la comida, un rato de descanso, a las 4 otra vez otro rato de oración personal y luego ya hasta dependiendo un poco si algunos días celebro misa de 7 aquí en el Altillo y si no, pues en torno a las 8:30 nos reunimos allí para cenar un poco en eso, ¿no? Entre que vemos el noticiero, estamos cenando o alguna otra cosa en la tele y por ahí de las 10 y cachillo ya un momentito de oración, de terminar el día y trato de dormirme a las 11. No lo cumplo muchas veces, pero bueno, trato, ¿no? Más o menos sería pues un día ordinario, ¿no? Así pasa a veces, así pasa. Oye, padre, y hablas de 60 y tantos años de vida, 40 y tantos de religioso con misionero del Espíritu Santo. ¿Cómo descubres esa vocación? Me imagino que, pues de chavito, ¿no? 18, 20 años debías de haber tenido. Sí, entré a los 18. Digamos, yo tengo una fecha, por cierto, van a ser 50 años, 8 de octubre del 72. Ese día dije sí. Pero ese día está precedido por muchas cosas, ¿no? Muchos actos, muchos momentos. Algo así como que en el momento en que, por decirlo de alguna manera, el agua se convierte en hielo, es un grado, pero está precedido por muchos otros, ¿no? Entonces yo no podría decir, ese día fue mi vocación de cero como Pablo, de perseguidor a discípulo, ¿no? Sino que fue un proceso y ese día, el 8 de octubre, 50 años será este año, donde pude descubrir que Dios me pedía esto, ¿no? Ok, ¿qué pasos más o menos, qué te fue llamando? ¿Desde cuándo como que empezaste a sentir? ¿Cómo fue la historia? Un poquito. No, pues toda la historia. Bueno, a ver, yo descubro desde muy pequeño un atractivo hacia Dios. Esto es fundamental en mi vida. Y un Dios que estaba muy cerca de mi vida por muchas cosas, ¿no? Había muchos signos allí. Quizás como a los 7, 8 años, ya una búsqueda más sensible, más concreta de Dios, no sé exactamente, pero bueno, tengo un recuerdo por ahí de esa edad, ¿no? Y luego, pues ya terminando la secundaria, bueno, terminando la primaria, entré yo a lo que entonces era Escuela Apostólica en San Luis Potosí, dirigida por misioneros del Espíritu Santo, no con asunto vocacional. Ahí había personas internas que sí iban al sacerdocio y otros que estábamos estudiando la secundaria allí, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay personas concretas que de alguna manera, su manera de vivir, como que encarnaron un ideal. A ver, no lo dije así, lo digo ahora, ¿no? Si ser misionero del Espíritu Santo, sacerdote, ser como este cuate, yo sí me gustaría, ¿no? Es muy claro ese momento, ¿no? Luego esta persona sale de la congregación y pues para mí fue una crisis vocacional muy fuerte, ¿no? Pero fue muy importante. Y luego ya el proceso, empecé a trabajar en grupos juveniles, hacer apostolado, dar catequesis a la gente y esto me fascinaba, ¿no? Termino yo la prepa y por diversos motivos no hay un proceso de acompañamiento vocacional. Entonces entro a ingeniería, por el gusto por las matemáticas, entro a ingeniería, pero entrando a clases, o sea, mes y medio después de haber comenzado la escuela, pues digo, no, lo mío es otra cosa, ¿no? Entonces fue cuando ya inicié este otro proceso de acompañamiento vocacional y ya entré al año siguiente, el 15 de julio del 73. Excelente, padre. Creo que es súper interesante lo que menciona, que muchas veces tenemos este ideal. Creo que, sobre todo, bueno, yo en campamentos católicos, como dices, como, wow, ¿no? Como ese joven de mi edad que también está dando el campamento. Pero al final, pues, al final todos llegamos a ser vulnerables en algún momento de la vida, o ahora sí que el camino que cada quien va tomando puede ser complejo y diferente. Y un poco me gustaría irlo ligando al libro, ¿no? Que tiene un nombre muy peculiar y me gustaría que justo ir conociendo un poquito más por qué el nombre, por qué el libro,
qué fue lo que realmente hizo este clic, ¿no? Dentro de ti para que pudieras irlo creando y posterior, ahora sí que lanzarlo, ya que, bueno, días como hoy, ¿no? Donde está este sismo, ¿no? Donde dices, ¿qué onda, no? Soy súper vulnerable, ¿no? Entonces muchas veces es como Sí, hacer esta pausa de reflexión, decir, espérame, ¿no? ¿Estoy por el camino que quiero o simplemente no? sí, el libro sale como libro en 1999. El libro se titula Grítale a Dios, ¿no? A ver, parte de esto, cuando yo estudiaba teología, había un curso de salmos y entre los salmos hay unos salmos de alabanza, acción de gracias, himnos, etcétera, peticiones, piden perdón. Y hay otros que les llaman salmos imprecatorios, en donde la persona que está orando le pide a Dios que mis enemigos no venzan sobre mí, tú eres un Dios justo y salvador a estos que han hecho mal, que, etcétera, ¿no? Que tú castígalos, etcétera. Entonces, esos salmos, así como que los veía yo entonces en teología, estamos hablando de los años 80 y 80 por ahí. Y entonces, bueno, ahí quedó esa inquietud, ¿no? ¿Cómo yo puedo orar pidiéndole a Dios, pues que se mueran mis enemigos, por decirlo así fuerte, ¿no? Luego ya estudiando otras cosas, en concreto psicología, veía yo la parte de la agresividad, ¿no? Y es muy interesante con algunos profesores el asunto de la agresividad, no como algo, una ira que es destructiva o violencia, sino como una fuerza dinámica que te impulsa a salir adelante, ¿no? El no darte por vencido, el seguir luchando, ahora le llamamos resiliencia, etcétera, lo que sea. Y entonces, ya en ese contexto, empecé a acompañar a algunas personas en donde había situaciones muy dramáticas, ¿no? Y en esas situaciones, la gran experiencia es Dios me ha abandonado, no le importo a Dios, ¿no? Yo quería decirle, pues sí le importas a Dios, no, no. Hace menos de 15 días una artista famosa dio una entrevista y decía, después de haber hablado de su vida, decía, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Acaso existe? La gran diferencia entre una cosa y otra es, yo puedo hablar mal de Dios y esto no se vale, pero yo puedo reclamarle a Dios todo lo que quiera. ¿Tú dónde estabas? ¿Tú por qué no actuaste? ¿Tú, Jesucristo en la cruz, por qué me has abandonado? Y esto entonces cambia radicalmente mi manera de entender, ¿no? O sea, claro que puedo hablarle a Dios y reclamarle y gritarle, ¿no? Y este es el punto. Y hay unas situaciones que son dramáticas, ¿no? Son dramáticas en la vida. Y esto tiene que ver primero con gente que me puede haber dañado mucho, ¿no? Y yo no es, el asunto no es solamente decir, Señor, pues acepto, o Señor, perdónalo, ¿no? Hay mucha rabia, mucho coraje, mucha humillación, y entonces la gente necesita expresársela a Dios, ¿no? En algunas otras situaciones, acabamos de pasar el temblor, sí, el temblor de hoy, pero cuando, por ejemplo, un temblor, la gente muere, y la pregunta es, ¿y Dios? Yo digo, no se vale decir, Dios, a Dios no le importamos, pero sí podemos reclamarle, Señor, ¿acaso te importamos? Y que es el mensaje de los salmos, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo vencerá mi enemigo? Etcétera, ¿no? Y luego, entonces hay situaciones muy dramáticas en donde lo que importa es que yo pueda expresarle a Dios mi coraje, mi tristeza, mi dolor, mi vergüenza, mi culpa, lo que sea. Y entonces el asunto es ese, ¿no? Lo que no se vale es decir, Dios me ha abandonado, sino de reclamarle a Dios diciéndole, ¿por qué me has abandonado? Así como en síntesis, ¿no? Claro. Sí, un poquito quería rescatar esa parte. Entonces, realmente es que tengas una conversación con Dios, o sea, no es hablar como Dios como un externo, sino ahora sí que reclamarle directamente como cualquier reclamación que le haces a tus papás o a un amigo o al jefe, ¿no? En la vida laboral, ¿no? Reclamo a ti, ¿dónde estás? ¿No? Creo que eso es muy, muy valioso y nada más hacer la diferenciación. Este,
Y un poquito dando seguimiento a este libro que ahorita en unos momentitos vamos a poner la liga, igual si alguien se siente invitado a revisarlo y a comprarlo, pero ¿qué consideraría un gran hito, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón de este seguimiento independientemente de los salmos? Sí, el asunto es que, a ver, si una persona, la pareja, el amigo, el compañero de trabajo, yo me siento herido, agredido, molestado por esta persona, si no soy capaz de reclamar, decirle, oye, a ver, me está pasando esto, termino alejándome de él o de ella, ¿no? Entonces, la clave está para mantener el vínculo con un Dios que siento que me ha abandonado, que me ha traicionado, que me ha defraudado, necesito expresárselo. Si soy capaz de expresarle lo que me molesta, lo que me enoja, entonces puedo mantener el vínculo con la pareja, con la familia, con los amigos, con Dios, con el grupo, con Dios, ¿no? Entonces ahí está como la clave, ¿no? Y es profundamente liberador. Incluso puede haber la experiencia de malestar conmigo mismo, ¿no? Por mi incoherencia, por mis errores, por mi lo que sea, ¿no? Y entonces también eso, ¿no? Señor, a ver, me siento mal, digo, tristemente hay expresiones durísimas de personas con las que yo a veces o acompaño o como de mucha agresión contra sí misma, mucha vergüenza de sí misma, muchas, lo que sea. Y entonces poder decirlo, ¿no? Voy a decirlo en una síntesis. Si no soy capaz de expresarle a Dios mi molestia con Él, termino como ateo. Si no soy capaz de expresarle a un amigo, una amiga, digamos, mi malestar, termino la separación o incluso en los casos extremos, asesinando. Si no soy capaz de expresar la molestia, la tristeza contra mí mismo, acabaré, como muchas personas tristemente, en el suicidio. Si soy capaz de expresarlo, me mantengo vivo, ¿no? Mantengo la relación y mantengo el vínculo con Dios. Totalmente. Y creo que muchas veces, justo cuando son estas peleas, ¿no? Sobre todo como con un amigo, luego cuando ya después pasa esto, la relación se vuelve más fuerte, ¿no? Y creo que eso es también súper valioso de tener en cuenta de cómo la relación puede fortalecerse por estas situaciones, ¿no? Creo que siempre cuando hay, bueno, cuando vas a un funeral de algún familiar, ¿no? Muchas veces estás en este proceso de shock donde como que todos te dicen como, "Pues, lo siento mucho", pero en ese momento estás en shock, ¿no? Al final acabas de tener una pérdida muy grande, ¿no? De esa persona que ya no va a estar físicamente, así que ya nada más se quedan recuerdos, ¿no? Sí. Y creo que ahora sí que el tiempo poco a poco va sanando esta parte y te vas también haciendo este autoconocimiento y creo que es importante buscar eso, ¿no? También no porque, ahora sí que como dice el libro, no porque le grites a Dios significa que sea algo malo, sino al final estás buscando también fortalecer esta relación para ver por dónde va la situación, ¿no? Sí. Voy a poner casos de la Biblia. Moisés le dice a Dios, quítame la vida. Se lo dice Elías, se lo dice Job. Sí, hay una parte, y estas personas no se suicidaron, ¿no? Otra que, digamos, esta parte es fundamental. A ver, hay una diferencia muy grande en reclamarle a Dios y reclamarle a alguien, a un ser humano. Con el ser humano tengo que buscar el momento oportuno, las palabras adecuadas, el lugar propio, el tono de la voz, etcétera, ¿no? Con Dios no tengo problema. Puedo reclamarle donde sea, como sea, vaciarle mi coraje, mi malestar y todo, ¿no? Acabas de poner el caso de la muerte de un ser querido, ¿no? Ayer aquí hay criptas y estaba la mamá de un niño que había muerto en el temblor de hace 5 años exactamente, ¿no? Ah, Y estaba allí, ¿no? Y estaba en esa lucha, ¿no? Y dices, pues ese es el punto, puedes expresarle. Cuando muere un ser querido en una circunstancia totalmente así, lo que sientes es una rabia, ¿no? Y muchas veces esa rabia es, ¿por qué Dios no impidió este temblor, ¿no? Que mató a mi hijo, ¿no?
Entonces es muy complejo, ¿no? Y bueno, hay que explicarle que el mundo y que las capas, lo que sea, ¿no? Pero es muy complejo. Dile a Dios, reclámale a Dios, ¿no? ¿Por qué murió mi hijo, ¿no? O mi papá, o por qué, lo que sea, ¿no? Y luego hay otras cosas que son muy complejas también, que nos cuesta mucho trabajo, Ahí tengo una experiencia, pues, de una persona en donde él iba manejando, su esposa iba al lado, y por un error suyo tienen un accidente y muere la esposa. Él vive un sentimiento de culpa muy fuerte, vive una agresión contra sí mismo muy fuerte, ¿no? Y alguien le regala el libro. Y bueno, pues eso le ayudó a sanar de alguna manera, pues, ¿no? Pudiéndole expresar a Dios, pues, su dolor, su tristeza, su culpa, lo que tenía, ¿no? Entonces, va por allí, ¿no? Va por allí. Sí, creo que eso es algo que, pues es en general, ¿no? De las personas, pero sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que nos hacemos estas preguntas de, es que ¿por qué pasa todo? ¿Por qué Dios permite guerras? ¿Por qué Dios permite sufrimiento? A lo mejor los jóvenes que están un poquito más involucrados en causas sociales, es que ¿por qué Dios permite que ocurra esta situación en el país? ¿Por qué ocurre tantas muertes, feminicidios, etcétera? Y ahí a lo mejor, pues como que no estamos acostumbrados a ver ese Dios cercano, y todavía lo vemos como con ese miedo de, no, es que si le reclamo me va a castigar y me va a mandar al infierno, quién sabe qué va a pasar. Entonces, ¿cómo empezar? O sea, ¿cómo dar ese paso? ¿Cómo atreverse a poder reclamarle a Dios? Sí, además esto es profundamente, digamos, revelador de mi interior, ¿no? Poder reclamarle eso. ¿Por qué mis papás no me pelan? ¿Por qué esta chava no me acepta? ¿Por qué no tengo tal cosa? ¿Por qué falta? O sea, entonces poder expresarle como reclamo a Dios, ¿no? Y no simplemente decir Dios es injusto. Díselo directamente. Tú, Señor, eres injusto. Y ahí estás manteniendo el vínculo. Y reforzándolo, ¿no? Luego ya Dios me explicará por qué esta enfermedad, Señor, ¿no? ¿Por qué? A mí, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, este asunto del reclamo no es toda la oración, ¿no? Este es un momento importante, en el momento del más dramático, digamos, de rebeldía, dolor, tristeza, ¿no? Luego tiene que haber otro proceso, no todo acaba en puro reclamo, Reclamo, claro, totalmente. Ay, padre, y un poquito para ir cerrando, que se nos pasa muy rápido estos momentitos. ¿Cuáles serían estos 3 puntos importantes que podríamos irlos bajando para llevarlos ahora sí de reflexión esta semana? Y, a ver, lo primero, tener la certeza absoluta de que Dios te ama y de que puedes expresarle lo que tengas. Voy a ponerlo muy gráfico. Puedes vaciarle tu vómito a Dios, para que quede claro, ¿no? No tengas pendiente, ¿no? Así, no puedes hacer esto con nadie, pues, ¿no? Pero con Dios sí. Entonces, siéntete en la plena confianza y experimenta allí un Dios que acoge tu dolor, tu tristeza, y que la respuesta no es, sí, fue injusto Dios porque yo tengo una enfermedad. La respuesta es Cristo crucificado, ¿no? Segundo, que entender que el sufrimiento es parte normal de la vida, ¿no? Normal de la vida. Tenemos un cuerpo que se cansa, que envejece, que aunque Eugenio hace rato dijo nosotros los jóvenes, ¿no? Se me hace que ya te pasaste. Nuestro cuerpo envejece, se enferma y va a morir. Entonces, y vivimos en un mundo limitado, donde hay, bueno, aparte del deterioro climático que hemos hecho, pero hay otras circunstancias como el temblor que no depende de causas. Entonces hay esa realidad y que nos va afectando de diversa manera. Entonces, asumir como parte, pues, normal de una vida, ¿no? Y de cualquier tipo de vida, este elemento del sufrimiento y de la cruz. Por lo mismo, pues este tipo de oración tiene que estar siempre presente, ¿no? Claro. No basta la alabanza, la acción de gracias, la petición de perdón, etcétera. También ciertos tipos de reclamos, ¿no? Que nos hacen expresarle esto: me siento triste, enojado contigo por tales circunstancias, ¿no? Yo que quisiera ayudar
a ver, la mamá con un hijo drogadicto, ¿no? ¿Qué le dice a Dios? Esta es la parte, ¿no? O sea, y que se sientan en la libertad de expresar, ¿no? Y luego que esto mismo se convierte también en una oportunidad para poder ayudar a otras gentes que están atoradas, ¿sí? Si la gente que ha sido, a ver, voy a poner un caso muy concreto. Un día me habla un amigo, me dice, mi hermano se acaba de suicidar. Y yo le digo, habla con fulano de tal, su hermano se suicidó, él te puede ayudar, ¿sí? Entonces, mi sufrimiento se puede convertir en una maravillosa capacitación para ayudar a los que están sufriendo. Okay. El alcohólico que ayuda al alcohólico que lleva X días de sobriedad puede ayudar a alguien que está luchando por salir, ¿no? La palabra que quiero decir es la palabra del profeta Isaías. Sus heridas nos han curado. Lo dice Pedro de Jesucristo. Mi herida puede ayudar a curar a los demás. Wow, excelente, padre, no, totalmente de acuerdo. Y ahora sí que le hacemos la invitación para hacer este cierre. No sé en este momento qué es lo que más le llame, ya sea una canción, su imposición de manos, una oración, o nada más un despido. Sí, terminamos dando gracias a Dios. Padre bueno, danos tu Espíritu Santo que nos llene de fortaleza, de paz, de alegría y esperanza, para que podamos llevar nuestra cruz siguiendo a Jesucristo, tu Hijo, y para que como sireneos podamos ayudar a los demás cargando con su cruz. Así haremos de este mundo un mundo más fraterno, más humano, más solidario. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre Fernando, que tengan una excelente noche. Gracias a todos por vernos y Muchas que nos gracias. quedemos reflexionando, y ahí dejamos la liga para que puedan comprar el libro del Padre Fernando. Gracias, Padre. Dios Linda te noche. bendiga, hasta luego. Bye, bye. Hasta pronto. Hasta luego, Eugenio, Dios te bendiga. Igualmente, Bye, bye. padre.